Un poco para contextualizar, he intentado hacer una jornada quizá demasiado ambiciosa en esta sesión. Voy a intentar acortar tiempos para que tengamos principalmente 3 puntos de interés, ¿vale? Hoy vamos a hablar de mastozología, someramente una introducción. Los que estuvisteis el otro día ya en la charla de quirópteros, veis que ya es un grupo que per se ya podría darnos para horas, con lo cual intentar reunir toda la mastozología en apenas 45 minutos es prácticamente inviable. Por lo cual vamos a hacer un repaso muy general para que tengáis unos conceptos muy claros y muy básicos. Tenemos aquí gente que estudia de biología, pero gente que tampoco tiene ni conocimiento ni feedback en ese ambiente, así que vamos a intentar hacerlo sencillo. Yo prefiero más que escribir este bloque el cómo aplicar ciertas técnicas que aprenderemos, qué materiales poder usar y lógicamente tener una visión general de este grupo enormemente diverso, que intentaría el detalle en partes teóricas, que no os voy a enseñar nada, que no estén los libros. ¿Vale? Con lo cual, bueno, ¿qué vamos a intentar en esta sesión de hoy? Por un lado, aparte de la introducción teórica con generalidades, mamíferos y grupos y especies más representativos, no, para nada vamos a pasear por todas. Hablaremos después, intentaré ajustarme a estos tiempos, ¿vale? Un poco para no dilatarnos en exceso. Hablaremos de cursos, tomar datos, técnicas de estudio, una breve aproximación, apoyándonos también en los materiales que a lo mejor ya según fuisteis llegando, estuvisteis viendo aquí. Y pasaremos a hacer algo que yo creo que también es muy interesante, comentábamos ya en el chat. Vamos a intentar finalizar con una pequeña mesa redonda, que no la hemos hecho nunca, pero quizás un poco por lo que he ido leyendo en el chat, es algo también bastante sano, que a mí me gusta. En este momento probablemente yo me callo, ¿vale? Y seréis vosotros los que pasáis a hablar. Yo haré de moderador, la intención es simplemente el moderador dirige una serie de preguntas y el resto responde, opina y debate. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Un poco ambicioso, pero bueno, vamos a ir ahí. Yo soy de hablar bastante rápido, como veis. Si voy muy rápido, pues me avisáis. Repito, paramos, me preguntáis. Vale, así que bueno, ya veis, vamos a intentar dar rondando la hora y pico. Finalmente luego ya comentaremos de la jornada de mañana, nos intentamos organizar, etc. ¿Qué es esto de la mastozología? Antes de nada, bueno, la mastozología, el concepto de mastozología ya nació como neologismo en el siglo XIX, que no es otra cosa, una derivación del griego que significa estudio de los animales con mamas, ¿vale? Los mastozoon lobos, un poco para que sepamos qué es esto de la mastozología. Hablamos de animales con mamas. Desde el punto de vista taxonómico, clasificación, vamos a situarnos, vamos a bajar un poco los escalafones. Vale, estamos dentro del reino de los animales, reino animalia. Bajando un peldaño estaríamos en el filo de los cordados, que es aquel grupo que tiene una serie de denominadas sinapomorfias, caracteres compartidos. ¿Estos qué son? Los que tienen cuerda dorsal o notocorda, ¿vale? Compuesta por una serie de células turgentes. Otro escalafón, estaríamos dentro del subfilo de los vertebrados, los que tienen una columna vertebral compuesta por vértebras. Más abajo ya bajaríamos a la clase tetrápoda. Esto quiere decir grupo de animales que tienen 4 extremidades, ya sean ambulatorias o manipulatorias. Para pasar finalmente a la clase, al grupo de los mamíferos, que está dentro de una categoría taxonómica que es la clase, que es el que vamos a hablar en detalle, ¿vale? Un poco para que os hagáis un poco la idea de la taxonomía y nos encuadremos. Lógicamente la clase de mamíferos tiene una serie de características compartidas, son muchas, varias, las que comparten y definen a esta clase, pero son muchas más las que nos difieren, sobre todo en temas, en características externas. Solo tenéis que pensar en un ciervo y en un cetáceo. ¿De acuerdo? Adaptaciones, muchísimas más diferencias que rasgos compartidos. Pero ¿cuáles son los definitorios de esta clase? Son animales amniotas, que se caracterizan porque el embrión desarrolla 4 culturas, amnios, sacovitelino, alantoides y coiro. ¿De acuerdo? Estas 4 culturas generan un ambiente en el que el embrión se puede desarrollar. Son animales homeotermos, os habrá sonado la homeotermia, que es la capacidad que tienen de mantener la temperatura interna dentro de unos rangos, independientemente de la temperatura exterior, me refiero. Una característica muy propia de los mamíferos que tienen las hembras
unas glándulas sebáceas transformadas en glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentan a las crías. Otra característica muy definitoria de la clase es que la mandíbula está compuesta de un solo hueso, que es el hueso dentario. También es bastante característica la articulación de cómo en el cráneo se articula la mandíbula, pero bueno, un poco quedar porque la mandíbula está compuesta únicamente por ese hueso dentario. Son los únicos animales que tienen pelo en casi todas las etapas de su vida y todas lo tienen por lo menos en alguna fase de su desarrollo, aunque sea el embrionario. ¿De acuerdo? Y tienen pabellones auriculares, generalmente externos, excepto los animales que tienen las pérdidas por el hidrodinamismo, pensemos en los cetáceos. Y luego, 3 huesos en el oído medio, que ya os sonará el martillo, el yunque y estribo, excepto los monotremas, que es, digamos, el orden de mamíferos menos evolucionado, hasta el punto que tienen características primitivas de reptiles, lo que se llama oído reptiliano. Y como os decía, son muchas los rasgos que convergen en la clase mamalia, pero muchas más las diferencias, lo que da lugar a una enorme diversidad. En números, pues unas 5.400 especies más. En la actualidad... Antes de eso, solo un inciso de algo, que no me quedo tranquilo. Dijiste todo pelo, todos, lo de los pelos. Sí, el pelo los cetáceos, ¿en qué fase tienen pelo? En la primera, de hecho, por ejemplo, los delfines, claro. Los neonatos tienen pelos, lo pierden, pero sí que mantienen todavía como unos pequeños orificios que es donde los incrustaban, sobre todo en la parte del hocico, la parte del modo. Pero sí que los tienen en la garganta, los pierden, pero se mantienen esos poros, como unos pequeños poros. Pues digo que por lo menos en alguna etapa del desarrollo lo tienen. Hablamos de más de 5.400 especies, por agrupar, generalmente, de manera estimada, en 3 grandes grupos. Monotremas, marsupiales y parentarios. Monotremas, el grupo más primitivo. ¿Cuáles son los monotremas? Bueno, de hecho, el concepto monotrema quiere decir mono-orificio, ¿no? Un solo orificio. Tienen cloaca. La cloaca es el orificio donde convergen el tracto digestivo, el tracto reproductor y el tracto urinario. Convergerían todos en la cloaca. Son el ornitorrinco y 4 especies de equinos. ¿Vale? De hecho, son los únicos mamíferos que ponen huevos. Tienen que reptilianos y tienen esas características tan... Es decir, comen, si solo tienen un brazo para alimentarse. No, tienen una boca convencional como nosotros, lo único que no tienen diferenciado el tracto urinario como el tracto final, el tracto digestivo, y los tienen todos convergen todo en un único orificio de salida, por decirlo así, en una cloaca. Y son los únicos mamíferos que ponen huevos. Marsupiales que se caracterizan por un desarrollo de las crías muy breve en el útero materno, y el desarrollo se complementa posteriormente en lo que le llaman la bolsa marsupial marsupio. Sabéis que la cría asciende a la bolsa marsupial, que engancha las mamas y ahí completa su desarrollo. Corto en el útero y mayor en la bolsa marsupial. A diferencia de donde nos encontramos nosotros, que seríamos ya los mamíferos placentarios. Estos se caracterizan por un largo desarrollo de la cría en el útero materno. ¿Vale? Nosotros, sin más lejos, 9 meses. En España, rondando más o menos las 130 especies, y tratamos en Galicia hasta 95 especies, más o menos. Entre todas las especies tenemos especies endémicas introducidas, cosmopolitas, tenemos toda tipología de especies de mamíferos en nuestro entorno. Es el desmán. Ahí vais a ver los conceptos en gallego y yo lo voy a luego lo vamos a ver, luego lo vais a ver, es el desmán ibérico. Sí, a veces los conceptos en gallego pueden equivocar un poco, de hecho también crónicos, turafotes, fulanes, cosas así. Llevan un poco a equívocos si no estás acostumbrado. Y luego ya, claro, tienes que meter el nombre científico también por el medio, con lo cual, bueno, es un poco para la presentación de gallego, para que os hagáis un poco también a la idea de los nombres, como en gallego,
pueda conectar. En cuanto a hábitats, los mamíferos han conseguido colonizar todos los tipos de ambientes, los hábitats terrestres, hábitats marinos y por supuesto también los aéreos. ¿Vale? En cuanto a hábitats terrestres, tenemos desde las montañas, pues tenemos en sierras, outeiros, donde hay duras condiciones climatológicas, en los ancares, en termados, en todas estas zonas se pueden encontrar especies propias de esos ambientes, desde la nieve del Piornal, lobos, osos, pardos, etc. Pero también en los bosques y otro tipo de ambientes húmedos, zonas de caducifolia, donde tenemos todo un elenco de especies, martaraña, que es la marta, conceréis, purafollas, chuchugos, rellonos, bueno, todo un elenco de mamíferos que podemos encontrar en ese tipo de espacios también en Galicia. Y a la plaga de Cecebre, que será la que visitemos mañana. En cuanto a las islas, muy corriente también en Galicia, con una serie de características bastante específicas. Aquí los mamíferos, como veis, han podido llegar por diferentes causas. Bien por colonización natural, que han llegado por su propia dispersión, por ejemplo la nutria se localiza aquí, se localiza en otras islas, ha llegado al lado, al igual que el bisón americano, ¿vale? Ya hablamos de especies exóticas, especies autóctonas. También, por ejemplo, la acuarda de los prados, que es un topillo, ¿vale? Que también se ha encontrado pues, en islas como la isla de Arosa, pero claro, su llegada no se sabe si se ha producido antes o después de la construcción. Por relación del hombre no, porque estaba antes de la construcción del propio puente. No se sabe si ha llegado a nado o la hemos introducido de manera voluntaria o involuntaria. Vale, la acción del hombre a la que muchas veces está detrás a veces de la apreciación de unas especies en monstruosos espacios. El jabalí, que también ha llegado a islas como la de Cortegada, donde supone también un hándicap, por ejemplo, para la población de setas que el elenco de setas que hay allí, una isla muy rica, el jabalí pues tiene sus consecuencias también. Y así tantas otras. Y por supuesto también en ciudades y áreas manejadas, al lado de nuestras casas. En Galicia tenemos, bueno, pues esto que se llama tablero de ajedrez, tenemos muchos núcleos de población muy pequeños, con diferentes cierres, sectos, caminos, vías que utiliza la fauna y que por supuesto puede suponer un impacto. Se encontró, por ejemplo, nutria atropellada aquí en la salida de La Coruña, en la avenida Avedra. Por ejemplo, esas vías de comunicación humanas también las utilizan ellas en sus distribuciones y lógicamente pues, aparecen ejemplares atropellados, sobre todo podréis haber encontrado seguramente tejón, a lo mejor habréis visto erichos atropellados en carreteras. Bueno. Y por supuesto medios acuáticos. Hablamos de que estamos en Galicia en la Terra dos Mil Ríos, ¿vale? La gran curiosidad que tenemos aquí, combinada con una orografía bastante peculiar, nos ha permitido que tengamos muchos tipos de masas de agua de diferente entidad. Desde embalses, ríos, regatos, charcas, arroyos. Esto es el ambiente idóneo, acompañado de una rica cobertura vegetal para la presencia de especies, sobre todo de hábitos semiacuáticos, como puede ser la presa, la lonza, que es la nutria, el bisón, una rata de agua y cosas así. Pero por supuesto también los marinos, ¿vale? Aquí se combinan una serie de factores muy beneficiosos en Galicia. Primero la situación geográfica, la conformación física de la propia línea de costa con las rías y sobre todo la oceanografía atlántica, es decir, tenemos corrientes tanto superficiales como corrientes de fondo, corrientes superficiales como puede ser la corriente del Golfo, pero también tenemos fenómenos de corrientes subterráneas que generan fenómenos que se denominan afloramiento, que es la subida de aguas del fondo ricas en nutrientes, a lo que se suma el aporte de los cursos fluviales, y esto genera una enorme cantidad de materia orgánica y de recursos para tener finalmente una alta diversidad de especies presentes en el entorno de nuestras costas. Muchas de las especies residentes, pero gran parte de ellas también en paso, ¿vale? Es decir, crían generalmente en zonas del sur, remontan luego a ambientes más del norte y en sus pasos migratorios coinciden por zonas de costa. Aquí tenemos hasta más de 20 especies de cetáceos, entre ballenas, delfines, lobos marinos y otras. Seguramente habéis leído en los periódicos,
avistamientos, varamientos, etcétera, de los que luego hablaremos. En cuanto a la clasificación, desde que entró en juego la genética, ya sabéis que esto ha sido una enorme revolución en los estudios de ADN, con lo cual, un poco para facilitar las cosas, yo voy a hablar de los órdenes más convencionales, de especies presentes, y me he restringido a 6 órdenes, fusionando, antes lo comentaba en 7, pero ahora se han fusionado los órdenes cetácea, de los cetáceos, y el orden de los arqueodáctilos, que son, digamos, los rumiantes y los uniformes. Así que bueno, ahora se llama cetarquiodáctila, pero bueno, para no hablar al mismo tiempo de un ciervo y de un delfín, os voy a comentar con el mismo orden, pero subdivididos en 2 grupos, ¿vale? Vamos a empezar con estos 6. El orden insectívora, como unas generalidades. Con esto hacemos, por ejemplo, la idea de una musaraña que os venga a la cabeza, ¿vale? Generalmente especies, 10 especies en 3 familias, todas ellas de hocico largo, orejas reducidas no ausentes, ojos pequeños, rudimentarios y una dentición muy primitiva, ¿vale? Aunque os tengáis una musaraña en la mente, ya os podéis hacer una idea de estas características. Representantes, familia Ignaceae, como lógicamente el representante por excelencia, que es el ovizocacho, donde tenemos el pelo modificado en forma de púas, ¿vale? Aquí tenéis una serie de púas del erizo, todo esto lo podéis coger. Lo paso, me queréis. Esto no es otra cosa sino pelo modificado, ¿vale? Estructuras caracterizadas, con pelo casi todas las partes del cuerpo, excepto en el hocico, pies y ojos. Capacidad de hibernación, sobre todo en las zonas de mayor frío, aquí puede que no lleguen a hibernar del todo, si a tener un torpor, un letargo, es una reducción de la actividad, que se mueve principalmente de manera nocturna y consumo de ñocas, frutos. Familia Solicidae, aquí tenemos dos grandes grupos. Sí, sobre todo en zonas más frías, no tanto en la península ibérica, porque sí pueden llegar a hibernar. Parece ser que tienen que periódicamente salir del letargo por problemas de cidosis. Pueden llegar incluso los ejemplares que no estén suficientemente bien alimentados, pueden incluso llegar a morir. Furafollas y furaños, un poco para que os hagáis la idea de los nombres gallegos, serían lo que son las musarañas, ¿vale? Y los muraños es lo que en castellano llamamos el musgar. Todos ellos, cráneo alargado, muy buen olfato, para nadar, y unos periodos de actividad muy frenéticos y muy cortos, ¿vale? Entre ellos, simplemente para que hagáis una idea, es un grupo muy complejo, su diferenciación morfológica, si no nos vamos a estructuras craneales, es difícil, sobre todo porque por razones de color es muy complicado trabajar con este grupo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, diferentes especies, las conocidas como musarañas, todas con una estructura muy similar, ¿vale? Furafollas y furaños. Y luego, una especie que ya sí que es más fácil de diferenciar sería lo que llamamos el musgaño, musaraña de Cabrera, con un patrón ya mucho más evidente, con este bicolor, y ejemplares hablamos de unos 8, 10, 7 gramos, hasta aquí ya hablamos de un ejemplar mayor y muy ligado a ambientes acuáticos, alimentándose ya de larvas, de helicópteros, puestas, etc. Y lógicamente muy buena. El representante por excelencia de la familia Tartidae, lo que llamamos el desmán ibérico, una especie de tendencias altamente regresivas, hay proyectos LIFE dedicados a esta especie y a su conservación, muy ligado a aguas bien oxigenadas, a corrientes de agua con cierta pendiente, cierta velocidad. Es una especie que está insuficientemente conocida y muy indicada. Estructuralmente es inconfundible. Es como si veis un ornitorrinco, pero en pequeño. Esta trompa no hay ninguna otra especie similar que se pueda confundir con un desmán. Predadores puede tener desde la nutria hasta el bisón, hasta rapaces nocturnos. Tendencias regresivas. Y sus poblaciones van bueno.
aguas. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? No te lo puse por aquí. Ah, no. Un desmax más. Uy, Eso, el de vida nocturno. El tamaño del stock, un poco más. no estoy seguro si tienen un periodo de actividad a lo largo de todo el día. Principalmente, de manera general, se suelen tener siempre hábitos más nocturnos para evitar posibles depredadores. Pero como no está visto, Es complicado ahora verlos, la función del pozo. y otro representante de la familia, obviamente el que conocéis ya sobradamente, el topo. En este caso, talpa occidentalis, ¿vale? Esas patas, esas manos están preparadas para la excavación y adaptado el cuerpo con esta forma fusiforme, nunca mejor dicho, adaptada a la vida subterránea en los fosos. No confundir con lo que ya sería otra especie, que es la talpa europaea, que se restringe más a la zona del noroeste de la península ibérica, donde tenemos especies del mismo género. Pasamos de orden y nos vamos a los quirópteros, los que ya estuvisteis el otro día, tuvisteis ya una pequeña masterclass. Hablamos de unas 26 especies, de unas 3-4 familias, discutible, 3, 4, otro día hablaban de 4, pero mi integridad está en discusión, si es una familia independiente o no, temas lo que hablamos, genéticas y ADN. Identificación compleja si no existe una serie de conocimientos previos, una morfología lógicamente hablamos de murciélagos más que particular, ejemplares coloniales y con una característica esencial que es la capacidad de la ecolocalización, ¿vale? Lo que hablábamos el otro día, los que no estabais, que es la capacidad de emitir sonidos de alta frecuencia, que es saliendo de la nariz, que se emiten por boca o nariz, y luego en el entorno, bien con presas, bien con obstáculos, ese sonido vuelve, lo reciben por el oído, lo interpreta el cerebro y se genera una imagen, digamos, del entorno en el cerebro. Es como un sonar. Principalmente insectivos, con alguna excepción, como sería el Nyctalus, que es lo que tenemos el nóctulo grande, que es capaz de consumir presas, principalmente aves, las pechugas, pero generalmente en Galicia todos de la península ibérica, insectívoros principalmente, y los únicos mamíferos voladores. Para que os hagáis una idea de la estructura muy genérica, es como el brazo, hablaríamos del pulgar, las extremidades, la membrana aliforme, que se divide en lo que sería el propatagio, que sería esta zona, el patagio como tal, que sería todo esto que une los dedos con las extremidades posteriores, y el uropatagio, que une las extremidades anteriores con las vértebras caudales. Va. Otro rasgo característico central, que es este pliegue que aparece desde la base de la oreja, que es un rasgo bastante definitorio también para diferentes familias. Aquí colaboramos, me han venido ya a añadir la foto del otro día de la compañera. Roberto Hermida, para el que no lo conozcáis, también un compañero de Morcegos de Galicia, de la Asociación Drosera, que son los que principalmente focalizan los estudios en este grupo de mamíferos tan complejos. Aquí lo tenéis con Batetector, esta foto de hecho está hecha en la cárcel de aquí, en la cárcel provincial, que hicimos un estudio de la población de quirópteros de la zona, y bueno, sonogramas para el estudio de las ecolocalizaciones de los cursos de estas especies. Pocos, para que veáis, bueno, familia Rhinolophidae, una de ellas, característica, lo que os decía. Si os fijáis en el hocico, tiene lo que se llaman castanosilla y lanceta, que son estos pliegues cutáneos, que lo que permiten es dirigir los sonidos, los ultrasonidos, ¿vale? Para la detección de presas y obstáculos, le permite focalizar. Tienen estas estructuras y es definitorio de esta familia. No tienen el trago, no tienen ese pliegue cutáneo en las orejas, que también facilita la detección de los sonidos de ecolocalización. Al contrario, por ejemplo, la familia de los despertillarios, que no tienen ya ese pliegue, esos repliegues que vería desde la nariz, pero sí tienen en su lugar el trago, este pliegue muy importante y muy visible en la base de los orejas. Pasamos al orden de los carnívoros, como 13 especies en 6 familias más o menos. Aquí nos podemos imaginar un lobo simplemente, estructuras craneales robustas, pelames, lo que se llaman libreas, diferentes en función de la época del
de la época del año, la presencia del báculo, que se llama el hueso peneano, que es esto. Esto lo tienen algunas familias de carnívoros, también lo tienen pues, en los primates, insectívoros y otras, y es un hueso que se encuentra en el pene que permite la penetración sin erección. Los humanos no lo tienen, o sea, no lo tienen. Será la desaparición de la clavícula y luego pues, una serie de sentidos muy bien desarrollados. Haciendo un breve repaso de las más características, familia Canidae, como el representante más emblemático en Galicia, que es el lobo, con unas enormes áreas de campeo. Imaginémonos, para los que no lo habéis visto muy bien, principalmente hay unas diferencias bastante básicas, que es, bueno, la estructura craneal es enorme, hablamos de una cabeza muy grande, unos ojos oblicuos, una frente muy ancha, una mandíbula muy potente, y estas comisuras labiales, digamos, estas manchas blanquecinas también que suelen tener. Altura en la cruz es, digamos, desde el suelo hasta lo que sería el lobo, relativamente bajas, como si anduvieras un poco gobierno, lo veréis como un pastor alemán que va con algo feliz. Vale, bueno, manadas jerarquizadas, esto lo hemos visto incluso en vídeos de fototrampeo, se nota aquí quién es el dominante, bueno, en toda Galicia, y luego una serie de polémicas que podríamos dar y hablar todo lo que queráis sobre el lobo en Galicia. El raposo, por ejemplo, el zorro también característica de esa cabeza triangular, esas orejas elevadas, este rabo inconfundible, muy plumoso. Mira, tras la carrera tienen áreas de campeo también enormes, se desplazan muchísimo y pueden incluso emplear el mismo territorio en diferentes horas combinados con diferentes machos. Carnívoros oportunistas, que bueno, aprovechan un poco el recurso que tienen más a disposición en ese momento, desde topillos, desde pequeñas aves hasta incluso invertebrados. Pasamos a la familia de los mustelidos, una familia relativamente extensa. Os voy a poner unos representantes bastante similares unos a otros. El armiño, que está presente en toda la isla, que es bastante escaso, se caracteriza principalmente por la parte distal que no se ve de la cola, que tiene la puntita negra. Es como si le hubieran metido el rabo en un bote de pintura negra. ¿Vale? Tiene esta librea invernal blanca, no siempre, pero se le puede ver que sería un pelaje completamente blanco, manteniendo esa punta de la cola negra. Muy similar a lo que dice en gallego la comadreja en castellano. Hablamos de ejemplares muy pequeñitos, unos 20 y pico centímetros, ejemplares enanos. Las crías al poco de nacer ya son tan grandes como las madres. Y aquí, no, veis, colores taco canela y generalmente van canelas por arriba y un poco más aclarados siempre en la parte inferior. El bisón americano, especie introducida, característica que no se ve muy bien, pero bueno, para que diferenciéis de lo que sería el bisón europeo, que tiene las manchas blancas en hocico en un labio superior e inferior, el bisón americano exclusivamente tiene la mancha en el labio inferior, blanquita y bueno, se diferencia aquí un poco. Este ejemplar se me acercó, pero a 1 metro a la izquierda, no sé si es que lo estaba despistado, pero se me acercó hasta verle la zapatilla. Vale, nadan fenomenal, son mamíferos semiacuáticos, igual que las nutrias, se desenvuelven perfectamente, sin incorporar a lo mejor más presas terrestres que lo que podría hacerlo la nutria. Vale, impactos sobre especies autóctonas, lógicamente, consumidor muy fuerte también de rata de agua, especie autóctona, hasta haber llegado a haber mermado poblaciones enteras. Pasamos al pulón, que tiene también una estructura morfológica muy característica y una cabeza muy diferenciada, sobre todo con un antifaz negro que le rodea el morro, se le reconoce muy fácilmente. Es compleja de ver, compleja de grabar, porque es abundante, está muy relegada pues, a bosques de galerías, es complicado coger a esta especie. Y luego otras dos muy similares, pues voy a ponerlas juntas, a la garduña y a la martaraña, la marta en castellano, principalmente diferenciadas por
este babero que tiene. Si veis la marca, el babero es más acanalado, es más pardo, no es este blanco tan puro como lo que tiene la garduña, y en la garduña esta mancha le bajaría por los cuartos delanteros de las patas, ¿vale? Si os fijáis, le baja por el tercio superior de las patas, cosa que nunca le pasa a la mano, ¿vale? Y veis que aquí es un blanco mucho más puro que este así marroncito claro que tiene la marca. La garduña generalmente siempre son espacios abiertos, excelente arborícola, trepa estupendamente y quizás se acerca un poco más al hombre. Esta es más, la marca es más forestal, menos ubicada a nosotros y no es tan abundante quizás como la garduña. Bueno, con la alimentación y pesos. Por supuesto, la nutria, una especie, un dimorfismo sexual bastante acusado, sobre todo lo que viene siendo el peso de los machos más grandes, hablamos de ejemplares de unos 70 centímetros de cabeza a cuerpo, sin contar la cola, que puede tener unos 30, 40 centímetros más o menos, cola ancha, potente, aplanada en la parte ventral, color principalmente grisáceos, pardos, a excepción de la garganta, que suele ser más blanquecina, y los ojos muy en la parte superior de la cabeza, orejas bastante reducidas. Generalista y oportunista atrófico. Generalista quiere decir que incorpora un gran rango de presas dentro de sus fuentes de alimentación, y oportunista atrófico porque aprovecha el recurso más abundante en ese momento. Es decir, veremos, por ejemplo, en el envase de pecero, si encontramos excrementos que principalmente la base alimenticia la constituye el cangrejo rojo americano. ¿Vale? Allí donde están cursos de agua, donde no hay cangrejo rojo, la presa principal suele ser ciprínidos, pequeños peces, de lo que se alimenta, ¿vale? Eso se detecta fenomenalmente una vez se ven excrementos, se disgregan y se pueden ver opérculos, espinas, hasta carcasas del caparazón. Pero lógicamente no desaprovecha también anfibios, puestas, etc. Y bueno, ligadas a medios acuáticos, evidentemente, estupenda nadadora y con las falanges unidas por una membrana interdigital. Que a lontra, cuando come todo cangreso, casi todo, si tiene algún tipo de trastorno como pueden tener los humanos, ácido úrico o algo así. Pues no sé si hay... No sé si no he visto ningún estudio realmente que haya valorado el impacto como afectación por el consumo de presa realmente. No, sí que es verdad que bueno, los cangrejos rojos son vectores de ciertas enfermedades que podrían transmitirse a la nutria, pero no sé si hay alguna valencia, si se ha llegado a estudiar algo que haya sido la menor por consumo de cangrejo. La verdad es que lo desconozco y si lo hay, no he leído estudio alguno al respecto. Pero bueno, en CCR hemos encontrado desde encames. Si tenemos la suerte de verlas en vivo y en directo mañana será estupendo. Hemos tenido varias veces ya la ocasión de hacerlo, incluso las hemos grabado. Y hoy día que sepáis incluso que estamos trabajando ya desde hace un tiempo en intentar que con la demanda de la administración se acabe construyendo un vaso de fauna en el envase de CCR para evitar una serie de atropellos que ha habido allí desde hace unos cuantos años y que está acabando está mermando enormemente una población ya de por sí exigua que se encuentra en la zona de CCR. Así que bueno, el impacto de la red viaria, un poco lo que comentábamos antes, y intentar proteger a esta especie tan bonita. Por supuesto, el tejón, una especie también inconfundible completamente, que viven en sus tejoneras, que mantienen, comparten y pueden tener hasta 100 años viviendo allí diferentes clanes, diferentes generaciones. Es tan purista que no excreta dentro de su propia tejonera, sino que lo hace fuera, pequeñas excavaciones que ellas mismas hacen. De hecho, los zorros, que son muy zorros, se aprovechan del trabajo de los tejones y acaban colonizando tejoneras, pero el zorro no es tan limpio ya, y el tejón acaba pues, a veces incluso abandonando su propia casa por las influencias del tejón, del zorro. Se puede llegar incluso a intentar determinar si las entradas de una galería está hecha por un zorro, está hecha por un tejón, porque
digamos, el tejón abriría así, abriría un abanico más grande de tierra y el zorro lo haría, digamos, así, con lo cual el abanico de tierra que sale no tendría tanta apertura, pero bueno, es complejo de verlo así. ¿Qué profundidad puede tener ¿Dime? ¿Qué profundidad puede tener un sitio de estos? En profundidad no sé, pero pueden llegar a tener hasta más de 100 metros de longitud bajo la superficie. Sí, aparte tienen diferentes cámaras de entrada, de salida, tienen salidas de aireación, tienen vías de escape. Sí, son, imagínate, como las hormigas, pero en mamífero. Sí, son una cosa. Bueno, por supuesto, la peligrosidad con el oso palo como emblema, presencia esporádica en Galicia, sí es cierto, haciéndose bastante esfuerzos desde la Fundación Oso Pardo, y creo que el GCT está, no sé si está dentro del proyecto también. Sí, está dentro. Tiene un live. Tiene el live Oso Pardo, está dentro. El live Oso Pardo. Bueno, a ver si llega a confirmarse en Galicia en algún momento, ya sabéis, amigos, con las problemáticas que puedan surgir con la gente que tenga productores de miel, etc. Pero bueno, bienvenidos los osos aquí, cuando quieran. Pues, principalmente presente, ya sabéis, en los Ancares, del Río Mao, es la zona principalmente la que aprovechan toda la sierra de los Ancares. Familia de Libertad, como el único ejemplar que tiene, que es la Algaria, lo que llamamos aquí la gineta. Como más, bueno, características de ellos son los cagaruteros que forman, sobre todo en zonas altas, incluso a veces en propios observatorios ornitológicos pueden llegar a hacer cagaruteros allí. Es lo que se llama el gato egipcio. Bueno, hay diferentes versiones de dónde llegó, si lo trajeron los egipcios o no, pero parece que ya lo usaban la gineta los romanos antiguamente, cuando no habían llegado todavía los gatos desde Asia, uñas semi-retráctiles, no como muchos otros mustélidos que no las tienen retráctiles. Principalmente arborícolas, estrictamente nocturno, pero también lo hemos conseguido grabar en el mismo CCEBRI, en cámaras de fototrampeo. Inconfundible pelaje y principalmente característica esta cola tan larga como esos anillos blancos y negros. Sí, viven en los árboles, ¿no? Principalmente arborícolas. ¿La cría y tal? Bueno, Realmente las crías también se forman en camas en zonas arboladas y tienen ahí, sí. Y bajan a la metástasis. Familia Felidae, como una especie a la que intentamos hacer muchos esfuerzos allá por el 2014, si no recuerdo mal, sí, que fue el proyecto. El gato bravo, una especie preciosa. Bueno, características principales, sobre todo este patrón, tiene que ser una serie de sumitorios, por decirlo así, principalmente estas colas gordas, plumosas, con este borrón final, no acaba como pueden acabar los gatos domésticos, que acaba el rabo en punta. Aquí no acaba en punta, acaba como una especie de maza con anillos. Generalmente también una línea dorsal longitudinal por todo el lomo, una serie bueno, ya aquí ya hay bastante variabilidad de patrones de rayado, pero también estos ojos ambarinos, cabeza muy grande, hablamos como si fuera un gato enorme, cabeza ancha y también las bigoteras y estas marcas también bastante características que tiene aquí en las comisuras de la cara. Las pupilas verticales. Sí, pero bueno, ya te digo, es una serie, digamos que aquí lo idóneo es, hay que tener mucho cuidado cuando se ve un gato a X kilómetros de un núcleo de población, o sea, a cierta distancia, porque pueden ser gatos cimarrones, que son muy similares en estructura a un gato bravo, pero bueno, yo he visto algunos que a cierta distancia podrías pensar que es un gato montés, y luego empiezas a ver estas características de la cola que no corresponden, no tienen sus tamaños. Sobre todo en pelajes de verano es donde más se confunden. En invierno se ven mucho más grandes con el pelaje de invierno, pero en verano es más complicado. Pues son un poco más chimorreados. Y un subgrupo bastante característico que pensaríais que podría estar dentro de los cetáceos, pero no, está dentro de los carnívoros, que es el subgrupo de los pinnípedes.
comparten las mismas características, tienen hueso peneano y otras más, simplemente también tienen adaptaciones a la vida marina, es decir, los pabellones auriculares están ausentes o son muy reducidos y tienen cierta movilidad en tierra que no tienen, por ejemplo, los cetáceos, ¿vale? Y necesitan hacer los partos en tierra. La reproducción sí que se puede dar en tierra o en el agua, pero los partos son en tierra. Hablamos de leones, osos marinos, morsas y los lobos marinos, focas, para que pueden estar aquí en paso, generalmente inmaduros que vienen en fases dispersivas y pueden llegar incluso a brillar. Han aparecido recientemente algunos en costa, pero generalmente son paradas de descanso muchas veces, ¿vale? No es que el ejemplar le pase nada. Simplemente tienen travesías largas, están cansados, paran en puertos, paran en playas, y lo mejor, y siempre hay recomendaciones, nunca acercarse, no molestarles, dejarlos tranquilos, esperar unas horas, tenerlos, digamos, monitorizados de cerca, y muchas veces el ejemplar al día siguiente coge un mar y sigue su viaje, ¿vale? No es que le pase nada. Necesitan agua. Necesitan Salir agua, pero sí, es decir, a la noche, ¿duermen o están haciendo un movimiento? Claro, lo de las dormidas pasa un poco también como en algunos casos de las aves. Parece ser que en gran parte de los animales que tienen vida acuática y los que pasan grandes tiempos volando, entonces son capaces de dormir ciertas partes cerebrales, un hemisferio, mientras que se mantienen con las condiciones vitales suficientemente activas para permitir la respiración y otro, digamos que están como una parte duerme, otra está vigilando y luego alterna. Para que permiten tener tono muscular, por ejemplo, imagínate los cetáceos tienen que salir a respirar cada vez tiempo. Bueno, es esa combinación de que parte del hemisferio duerme y el otro está así relativamente activo. Seguimos con, bueno, pasamos al orden de lo que hablábamos antes, Cetartiodáctila. Vamos a centrarnos ahora mismo en el grupo de los cetáceos. No sé si cuánto tiempo llevo, a lo mejor estoy desviando un poco, pero bueno, sigo, si no me apresuráis. ¿O tenéis prisa? No, vamos a dormir. Lo que decía, Cetartiodáctila, que combina ahora mismo lo que son los cetáceos y los artiodáctilos, rumiantes. Bueno, vamos a hablar primero, por un lado, de los cetáceos, hasta 22 especies en 7 familias que podemos tener aquí. Insisto, algunas en paso, otras residentes. Lógicamente, adaptaciones a la vida marina, cuerpos alargados, fusiformes, tienen muchísimas adaptaciones, ¿vale? Sobre todo de capacidad de la caja, capaz de temas de caja torácica, de impulso de la sangre a lo largo del cuerpo por las profundidades que tienen que llegar a coger. Eso os recomendaré que veáis esta guía muy sencillita que editó CEMA, que explica un poco más en detalle las adaptaciones de los cetáceos. Pero bueno, pabellones auriculares evidentemente ausentes en la pérdida del hidrodinamismo que os comentaba, nariz desplazada hacia la parte superior para hacer esas respiraciones y el pescuezo inmóvil por la fusión de las vértebras cervicales. Vale. De manera grosera, estrategias alimentarias, lo que son capturas múltiples sin selección. Pensemos en una ballena, abre boca, pero todo que cae en la red es peixe. Abre boca, no selecciona, hace una captura múltiple y no tienen dientes, tienen lo que se denominan barbas. ¿Vale? No sé si habéis visto alguna vez la boca de una ballena, tienen estructuras que se llaman barbas, que son estos peines. Vale, esto los cogí hace poco, los enseñaré. Estos son barbas de un rorcual aliblanco, ¿vale? Una ballena aliblanca. Esto nace en el cielo del paladar, son estructuras córneas queratinizadas, es como la estructura de nuestro pelo. Esto estaría hacia la parte interior de la boca y esto hacia la parte exterior. ¿Cómo hacen ellas? Abren boca, cogen todo el alimento, cierran boca y lo que hacen luego con la lengua presionan hacia el cielo del paladar y el agua sale a través de las barbas y el alimento queda retenido por estos pelos, ¿vale? En el interior. Esto, combinando todas las barbas de la boca, forma como una especie de red, se queda retenido el alimento y el agua sale, lo traga. Podéis pasarlas.
Y normalmente si cogen una presa así más grande, la tragan o la devuelven. No, pues supongo que podrían llegar a devolverla, no sé el tamaño, pero generalmente seleccionan cardúmenes, ahí se les puede colar algún pez más grande, pero en principio... O sea, ¿no son capaces de digerirlo? No, Sí, lo tragarían. No sé cuál es la dimensión más... Pero había leído que lo que es el esófago es muy pequeño. Aparte que abren boca y expulsan todo aquello. con las fibrisas, si va un bicho grande, sale, o sea, por ahí se queda lo pequeñito que toca. Le interesa sobre todo, ya veis, el krill, todos estos pequeños cardúmenes de pequeños peces, que es lo que se quedaría retenido. ¿De qué están hechas? Es queratina. Son superastornas queratinizadas. ¿Es solo con las barbas fácilmente distinguible especies? Solo por las barbas. Sí, o sea, porque ti se especifica que es especie de... Claro, pero es que esas se las quité yo, Alejandro. Ah, vale, pero sí, o sea... No, si te presentan solo una... ¿Perdón? A comida específica. Ah, ¿me estás diciendo la comida o la especie de la ballena? No, digo... Ah, vale. Ah, no. Tú me dices si es fácil reconocer solo por la forma y tal, la especie de ballena que es. Las barbas de un rorcual alicante, como pueden ser estas, son de ese tamaño, pero si hablamos de un rorcual común, ahí hablamos de un ejemplar que puede medir 5 o 6 metros más o menos. Un rorcual común, hablamos de un ejemplar de 15 o 20 metros. Vale, las barbas son muchísimo más grandes. Sí que hay algunas, como veréis, que dependiendo, las barbas no tienen la misma tonalidad a lo largo de toda la boca. Vale, de hecho, ciertas especies se caracterizan porque, de hecho, el rorcual alicante, como lo veréis, pues, supongo que por aquí vendrá. Luego lo vais a ver en alguna foto, cuando hable un poco de los varamientos, que es algo que también, si queréis, os podréis... un tema. Bueno, luego lo veréis, creo que en la foto se ve la boca del rorcual. Y lo que os decía, bueno, hablábamos del grupo de los misticerios, que tienen barbas, en diferencia de los que tienen la captura individual, ¿vale? No hacen esa captura tan múltiple, que serían los odontocetos, los que tienen ya dientes. Hablamos de los delfines, de calderones, etcétera, que llaman captura presa dirigida y poseen dientes. Algunos ejemplares, familia de Cnidae, conocidos, lo que llamamos en gallego la roaz, que mucha gente piensa que es el delfín, pero no, son dos especies diferentes, ¿vale? El delfín común, el delfín común, Delphinus delphis, y el arroaz, Tursis tuncatus. La roaz está más cerca de la costa, generalmente el delfín común es más de plataforma continental, no está tan cerca de costa, generalmente los que vemos aquí más próximos suelen ser arroaces. Si bien los ejemplares que suelen aparecer más varados es el delfín común, es una especie más abundante y es la que más generalmente aparece varado. Los tamaños son muy diferentes, ¿vale? Hablamos de un animal bastante grande, potente, el arroaz, el delfín más estilizado, menos masivo, por decirlo así. En los dientes también se diferencia muy bien, ya no solo la forma dental, sino el tamaño de los dientes, unos dientes cónicos, afilados, muchos y muy pequeñitos en el delfín común, más grandes y en menor cantidad en el arroaz. ¿Vale? Calderón también se suele ver, los ejemplares mucho más grandes y muy característica esta aleta dorsal en forma de hoz. Y una especie también que está en grave regresión, de hecho hasta Feynman dice que de aquí a 20 años podemos perder esta especie de nuestras costas, capturas accidentales de engantes de pesca y otras características, es una especie bastante compleja de ver y bueno, tiene unas aletas muy pequeñitas, una fisionomía bastante curiosa. A mí no me ha coincidido de ir a ningún varamiento todavía de toniña, ya sí que lo hemos visto. Bueno, toniña en gallego, marsopa en castellano. Y bueno, la verdad es que es una de las especies que los que estáis aquí sentados podemos llegar a ver cómo desaparece de aquí. De hecho, tienen un proyecto, creo que acaban de lanzar un proyecto en colaboración con diferentes compañías
para intentar evitar esas capturas digitales. Y pasando al otro grupo, rumiantes y suidos, también de los tetratelácticos, aquí hablamos de animales grandes con aptitudes a la carrera, ¿vale? Hablamos de un corzo, hablamos de un ciervo, también de lagras, pezuñas, olfatos bien desarrollados, y monomorfismo sexual generalmente acusado. Entre ellos, los rumiantes, que tienen digestión en fases, un estómago dividido, hablamos de vinos, bovinos, caprinos y cerdos, ¿vale? Y los suidos, como el ejemplar, con la especie más característica, que es el jabalí. Son los que presentan sedas, que es un pelo modificado, ¿vale? Estos pelos de jabalí, simplemente con que lo veis, el paisaje mucha referencia. Estos pelos de oso, estos pelos de jabalí. Notad la dureza, lógicamente, relacionada mucho con las adaptaciones a sus modos de vida. ¿Vale? Es un pelo muy fuerte. Aquí lo tenemos, el jabalí, sobradamente conocido con años de agricultura. Aquí tenemos las crías, comúnmente conocidas como rayones. Os daréis una idea del porqué. Presencia desde zonas próximas a números de población, han entrado en las ciudades, lo sabéis perfectamente y lo habéis leído en muchos periódicos. Familia territorial, con el característico, el corzo, principalmente, bueno, voy a hablar un poco de las diferenciaciones. Aquí hablamos de un macho y aquí hablamos de aquí tenemos una hembra, ¿vale? Machos con cuernas y hembras sin ellas. Vamos a hacer un poco la diferenciación. Esto sería la cuerna de un corzo, ¿vale? Y siempre lo comentamos, hablamos de cuernas, no de cuernos. Las cuernas, a diferencia de los cuernos, son estructuras caducas, ¿vale? Son huesos caducos. Son exclusivas de los machos y se renuevan de manera anual. Se pierde por un proceso que se llama la escorna, que generalmente se produce una vez que hacen una floración, una administración de los tubos frontales, caen, pueden llegar hasta 2 o 3 meses sin esas cuernas y luego vuelven a crecer. ¿Vale? Con lo cual, cérvidos, corzos, ciervos, son cuernas, ¿vale? Estructuras óseas, exclusivas de los machos y renovables. A diferencia de los cuernos, que son los que tienen los bóvidos, ya sean bovinos, que son estructuras que no se pierden y los tienen machos y los tienen en el estadio. ¿Vale? Generalmente, bueno, ya ahorita las cuernas del corzo con tres astas, digamos la más característica, no tiene mayor crecimiento como pueda tener la de un ciervo. Claro, una pregunta. Con respecto a las mudas, hemos tenido explicado que no se deben coger las mudas, o si es una muda, Sí. no monte, Es que está prohibido. Sí, no, es que generalmente con la ley, os voy a enseñar esto. Con la ley en la mano, Son un gran aporte de calcio para el calcio. con la ley en la mano, ni plumas, ni ningún tipo de rastro de la naturaleza, ningún indicio te podrías llevar a tu casa. Ni, por supuesto, ni cuernas, ni camisas de serpiente, ni plumas de aves, si nos ponemos estrictamente a seguir la legislación. De hecho, nosotros en el grupo, para poder disponer de estos materiales para enseñanza, para divulgación, tenemos que notificar a la Junta de Galicia para que hagan una excepción a una serie de normas que existen, lógicamente, y aquí, de hecho, ya veis. Recogida y transporte de restos de animales, plumas, cráneos, exuvias y demás. O sea, tú realmente te llevas una cuerna de corzo a tu casa, te coge el pluma en el coche y te puede caer una buena multa. Que haya gente que lo haga igualmente, por supuesto. Que te coges unas plumas y tendría que ser un motivo para que la gente del sector no te multase. No sé, me parecería quizás un exceso. Vamos. Pero con la ley en la mano, después a tu pregunta, tienes que tener una autorización administrativa para recoger cualquier tipo de resto del medio natural. Pero luego sobre las cuernas, pues hay algunas legislaciones específicas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha te pueden meter hasta 6.000 euros de sanción. Legislaciones Y es de autonómicas. la ley de caza, ¿no? Y no es la ley. Sí, no, luego, claro, una cosa es la transposición de normativas estatales, luego, lógicamente, cada comunidad autónoma puede
puede regular y regular. Sí, de hecho, una ley autonómica siempre puede ser, nunca puede ser más laxa, pero sí puede ser más restrictiva que la ley superior. ¿En qué se regular? ¿Eh? ¿En qué ley dan? Creo que era la ley de... La ley de... Lo dejo para que veas, porque tiene varias... No, te lo digo porque tiene varias consideraciones en diferentes apartados de diferentes normativas. La ley de patrimonio natural, la ley de la conservación de la naturaleza del 2001, 2007, la de conservación de la naturaleza del 2007, no, la de patrimonio natural del 2007, y alguna otra que 2007, 2001, y puede que alguna norma más, bueno, y luego 6 más. Y luego 6 más. Lo pueden ver en detalle después. Pero sí, digamos que es, a veces, muchas veces lo hemos hablado siempre, es muerte por burocracia, en cierto modo, ¿vale? Que para recoger una pluma del cabo, teóricamente, con norma en mano, tengas que hacer este tipo de procedimientos, bueno, podría parecer un exceso, pero cuando a lo mejor, en nuestro caso, llevas el nombre de una asociación con X años de historia y tal, bueno, tienes que no correr ciertos riesgos. Vale, tengo que hacerlo bien, incluso la instalación de cámaras de fototrampeo está recogida en esta normativa de autorizaciones y solicitados, ¿no? Pero esa normativa no la sabe nadie. No, claro, pero el desconocimiento Pero es así. Eso no te exige. Pero hay, claro, hay Creo que campo de la media, cuando hacen visitas guiadas, encontré una muda de la garza mal y cosas, y pregunté, ¿me lo puedes llevar? Y me miraron con cara mala, de claro, si lo quieres. Totalmente. Nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces que con la administración a veces es un llama a no sé quién, hable con no sé cuánto, porque se vuelve locos ni en la misma patrulla verde de la policía local, ni en el sector y tal, a veces no tienen conocimiento en detalle de la normativa porque son muchas las leyes que pueden tener alguna afección al patrimonio natural y a veces te llegan a decir que no se pueden saber todas las normativas. Pues no te tengas que saber tú, apaga y vámonos. Pero de visitas guiadas en sitios de naturaleza que no sepan eso, me parece. Que no lo supieras, no. Pero, como se dice, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. No puedes pillarla por la venta, pero lo pueden captar. Entonces, no entiendo. Con un permiso. Sí, Con un permiso. sí, todo. para cazar tienes una licencia de caza, Claro. de caza con Que te da una serie de autorizaciones y unas restricciones, pero de hecho, pues lo hablábamos muchas veces. Nosotros seguimos autorizaciones para la recogida de residuos, para la recogida de invasoras y para recoger residuos. Para empezar a sentar Sí, señor. Y muchas veces los concellos nos llegan a decir, mándame las autorizaciones de conservación, de costas, etc., antes de que te dejen actuar. Cuando tú a lo mejor mañana ya a la playa y no van a decir nada porque esté recogiendo basura. A veces es rizar el rizo hasta el extremo. Lo que estamos preparando ahora, no os quiero contar yo, lo que vi es que estamos preparando las furgonetas para mañana hacer una actividad. Hemos pedido permisos a conservación, a costas, al ayuntamiento, después hay que tratar esos residuos, o sea, lleva un proceso. No es simplemente ir, coger y te lo llevas y ya está. Muchas administraciones, en vez de darte lo que es una autorización administrativa per se, te hacen un informe favorable, diciendo, me parece muy bien lo que vas a hacer, a mí me da un poco igual, y todas te ponen la coletilla de esta autorización no exime de tantas otras, sean competentes de otras administraciones en función de sus normativas o competencias. Y es un poco el propio usuario particular que quiere hacer algo, el que tiene que a priori tener toda la documentación necesaria en regla, porque ahí viene gente de, por ejemplo, las actividades de, siempre pongo el ejemplo de la Torre de Hércules. Nos vamos a trabajar allí con la uña de gato, nos puede venir alguien de patrimonio natural y decirnos, señores, ¿qué hacen ustedes aquí? Y les tienes que sacar toda la recaída de documentación, porque te puede venir el de patrimonio natural de la Junta, te puede venir el de la demarcación de costas, te puede venir el de medio ambiente del ayuntamiento o la línea verde de la policía local, te puede venir el SEPRONA, te puede venir diferentes administraciones que tienes que estar cubriendo. ¿Que por lo general no te va a pasar nada? Sí. ¿Que tienes que ir por el libro de días? No me encontré con ninguna de ellas. Claro, a nosotros, no muchas, pero en alguna ocasión sí que se nos ha presentado, pero muchas veces en torno, no, preferiría decir que en todas las ocasiones que se nos ha... igual pasar, pero veremos en persona. En todas las ocasiones que se nos ha presentado algún agente, vamos a decirlo, de la ley, han venido a preguntar, han hecho fotos, nos ha pasado la torre, han
limpiezas, en otras zonas, pero no nos han requerido, no nos han solicitado la autorización. Nosotros con la autorización impresa. De hecho, pero la última vez que estaba todo le dije, por fin, que me para aquí uno de conservación, pero no me piden la autorización como tal. Nosotros avisamos. Que no quita que si no lo hiciéramos, al estar en medios publicitando las actividades, ellos pueden verlo y si miran y contestan que no tienen los permisos, ahí sí que te pueden venir seguramente, ¿no? Entonces, Claro, además, no hay que correr de ahí ya me estoy desviando un poco del tema, las preguntas una cosa. Nosotros hacemos un trabajo que realmente compete, en ese aspecto, compete a la administración. Y la administración, aparte de tener que autorizarte con los tiempos que eso supone, semanas y semanas para que lo den, luego te obligan a avisarles con antelación de la actividad que quieres desarrollar mediante un correo, tal, y luego te obligan a enviarle un informe a final de año con toda la recopilación de actividades que has hecho. Es decir, nada más estar con el trabajo, sino que a mí tengo que informe, luego te lo mando y bueno, da para unas cañas, da para unas cañas. Y los permisos estos, nosotros lo hacemos para los insectos todos los años, para un montón de órdenes. En teoría te pide, la administración, teóricamente, tiene todos los datos de los investigadores. Porque te piden un resumen de todas las especies que has visto, todo lo que has tocado, todo lo que has visto, si no, no te dan el permiso al año siguiente. Y aparte son permisos nominales. Es decir, no es el permiso va para el Grupo Naturalista Hábitat y ya, quien venga del Grupo Naturalista. No, el Grupo Naturalista Hábitat, fulanito con nombre, apellidos y DNI. Y ese listado de gente es el que puede hacer ese servicio. ¿Vale? Con lo cual, bueno, siempre estamos en esa dualidad de a veces hasta qué punto de compensa, hasta qué punto es una muerte de burocracia y hasta qué extremo hay que llegar para tener una autorización para una recogida de una pluma o una cornamenta de un espacio. Pues, pero con la ley en la mano, ahí está. ¿Sí? Pero ese es el backstage, ese es las actividades, eso da para hablar. Muchas veces nos preguntamos nosotros cuántas entidades de la naturaleza harán todos esos procedimientos. Porque os digo que a veces cuando queremos hacer una jornada nos tiemblan un poco las piernas y decimos de todo lo que sabemos que nos va a llevar en la parte administrativa, la que no sé. Seguimos. Orden de rodencia, ¿vale? Imaginemos, tengamos en mente un conejo. Por ejemplo, 17 especies, 23 familias, muy bonitas. Miento. Dije un conejo, pero eso es el lagomorfos. Perdón, se me fue. Me desviáis del tema. Imaginaos un topillo, ¿vale? Definición característica, ¿vale? Un par de incisivos en cada maxilar de crecimiento continuo tienen que estar royendo para que vayan desgastándose esos incisivos. El esmalte cubre principalmente la cara anterior, no como puede ser en lagomorfos que cubre las dos caras de estos incisivos. Y no tienen caninos, tienen en su lugar un espacio vacío que se denomina diastema. ¿Vale? Son animales con muy buen olfato y en función de las condiciones pueden tener varios partos al año, muy prolíficos. Otras familias, bueno, la actividad como el ejemplar característico que es la ardilla, aquí con fotos de mano, si no me equivoco, de cebre, ¿no? Bueno, debemos estar bien. Sí, ¿verdad? Sí, los dos. Hay que tener una ardilla inconfundible con estos penachos en las orejas y esta cola tan plumosa, rorícola, bueno, se les puede incluso llegar a no ver, pero escuchar cómo van royendo y a veces dejan caer las piñas cerca de ti y las puedes llegar a detectar. Aún teníamos la discusión hace poco de si estarán en revisión, no se nos ve tanto ahora, cómo estará esta especie, ¿no? Tampoco creo que haya mucha gente prestando especial atención a las ardillas, cómo están las poblaciones. Los incendios. Los incendios le tienen que afectar a todos, sobre todo a las cosas que llegan completamente a bonitos. Estas y todas las otras tienen que van a empezar a afectar. Una preguntilla, ¿es autóctona o no? Porque escuché que venía de Portugal. Está reconocida como especie autóctona. Sí. Ardilla no. Sí, claro, hay muchas especies de ardillas, pero bueno, eso también hay muchas de nutria y tal, pero aquí tenemos la nutria para gatos, los rangos. Familia morinaria, aquí tendremos sencillo, dos bloques diferenciados, ¿vale? Una subfamilia que es la que comprende
a lo que denominamos topillos, que son cortas y trilladeras en gallego, topillos y rata de agua, ¿vale? Que son eminentemente herbívoras y luego tienen pues, un hocico pequeñito, corto y orejas muy, muy reducidas, al igual que la cola, ¿vale? Imaginaros un topillo. Y por el otro lado tendríamos la familia marina, que son lo que ya son ratones y ratas, ¿vale? Un ratón ya tenemos más prominentes, orejas más grandes, al igual que la cola, y son omnívoros, no estrictamente herbívoros, ¿vale? Bueno, trilladera, aquí tenemos un topillo, lo que decíamos, ejemplares pequeños, con las orejas reducidas, la cola no se ve todo, pero son pequeñitas. Bueno, en cuanto a todo lo que son micrótidos de esta especie, los días de gestación, etc., son rasgos que son bastante compartidos por todos, ¿vale? Tienen estos tiempos, más o menos, planes familiares, en zonas húmedas, pues, hábitats muy comunes de todos los topillos. Pasamos ya a la otra subfamilia, que aquí ya veis orejas más prominentes, rabos más largos y el morro más largo también, tanto como los topillos, ¿vale? Pues serían ya los mus y apodemos, que son ratones. Y luego las ratas, la rata común, que sí que es alóctona, y la ratus ratus, que aunque pensemos que sean propias de las casas, sus ambientes son más de bosquetes, más de zonas boscosas, pero bueno, han empezado a estar relegadas sobre todo por el mayor tamaño de esta rata del Noruego, de la rata parda, común. Han empezado a desplazar su mayor agresividad y su mayor tamaño. Diferencias principalmente el morro y la cola, más larga, más gruesa y menor de longitud del cuerpo, al contrario de la rata. Habría que mirar, como tenemos el de Lirón Careto, también sería el Lirón Gris, que tienen proyectos muy interesantes, los de GEAS, el Grupo de Estudios Animales Salvajes, en la selva de Invernadeiro, ¿no? En el gris, bueno, sería el Lirón Gris. Aquí tenemos el Lirón Careto, bueno, característica principal ese colorido tanto en la cara como en la cara. Bueno, es un ejemplar pues, inconfundible también. Y ya en el orden de los lagomorfos, que creo que es el último que hablamos otra vez de la definición característica, con 4 incisivos, en este caso 2 delante, o sea 4 en el maxilar superior hablamos, en el otro teníamos 2 en el superior y 2 en el inferior, aquí tenemos 4 en el superior, 2 delante más prominentes y 2 detrás que no se ven, que van ocultos por los primeros, ¿vale? Muy adaptados a la carrera, aquí sí que nos imaginamos una liebre o un conejo, con orejas grandes, lados cortos y peludos y ojos grandes en la parte superior, y un labio leporino que lo que le permite es tener una pequeña solapa para que cuando roen no se les claven las espinas. Pero la libre no lo dura. ¿Perdón? El conejo sí, pero la libre no. O sea, no son roedores, estamos hablando de lamimorfos, hemos cambiado de orden. Sí, pero sí que roen, por decirlo así, sí, pero no son de la familia de los roedores. Hablamos, por ejemplo, de la liebre ibérica, luego tendríamos otra especie que es la Lepus castorviejoy, que está más ligada a zonas de montaña, hablábamos de orejas largas, en este caso un rabo que aquí no se ve negro, no como el conejo, tendríamos un rabo blanco, un porte más atlético, y bueno, de zonas de campo abierto, matorral, comportamientos principalmente solitarios, al contrario que su especie hermana, que sería el conejo, también rabo, como decíamos, blanquecino, estas orejas ya más cortas, con planchas familiares, crían, bueno, sabéis que forman estos tobos, estas galerías, no tanto como la liebre, que forman camas, también pequeñitos, sobre todo entre el bosquete, entre la vegetación, donde crían, donde paran a sus crías. Y bueno, hasta aquí toda la introducción, que ha sido a lo mejor un poco latosa, nos podríamos parar infinidad de tiempo en cada uno de los órdenes, ¿vale? Pero bueno, un repaso general y ahora hablando un poco de los recursos. Recursos, ya veis, y esto es una breve muestra anecdótica, por decirlo así. Guías, separatas, publicaciones,
lo que queráis. Podéis tener desde libros monográficos de alguna especie, que pueden ser interesantes como los que tenemos aquí, algunos de la editorial de Murna, de la Gineta, de Lucón, guías recomendables para empezar a aproximarse, la Bahía Verde está bastante bien, lo recomendamos para acercarse un poco a Galicia, que yo empecé con esta, con la de mamíferos de España, del INS, que cubre muy bien las necesidades. No hay que echar, por supuesto, a un atlas de mamíferos terrestres, porque esto no es cómodo, no es práctico. Pero sí con estas dos guías. En cuanto al tema de quirópteros, yo recomiendo que veáis este librito de Roberto Hormiga, para que veáis el cómo y el por qué en el siglo XIX se empezaron a comer la cabeza y cómo esos animales de noche se podían cazar y orientarse. Igual hay una diversidad enorme de cetáceos. Creo que podemos tener algunos para cederos de la guía de cetáceos que tiene Cecilia, que hizo FEMA un poco para el reconocimiento de las principales especies. Y luego guías, por supuesto, de rastros y huellas. Bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplares. Luego podéis echarle luego un ojo. Creo que casi quizás alguna de vosotros también, más de rastros y huellas. Con estas nosotros aprendimos a hacer algunas de las técnicas que vamos a aplicar después, que os cuento. En cuanto a webs de interés, igual, infinidad de ellas, desde las que son de la Junta hasta las del propio Ministerio, tenéis fichas por cada especie, la web de la Sociedad Española de Observación y Estudio de los Mamíferos, la SECEL, por supuesto, para murciélagos, la plataforma de murciélagos de Galicia, con la lista patrón, diferentes peculiaridades, para temas de cetáceos, por supuesto, la CENMA, pero no solo cetáceos, también se dedican a quelonios, a fauna marina, por decirlo así. Relevante, siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado ya en varios blogs. Cuaderno de campo siempre en mano en todas las salidas, en caso de avistamiento de mamíferos, ya sean atropellos, ya sean, por suerte, verlas en vivo y en directo, anotaciones, siempre anotaciones. Habréis oído en alguna ocasión seguramente que aquello que no se publica no existe. Se pueden hacer de muchas maneras, no hay que ser ni un estudioso ni un experto para poder publicar citas o para poder dejar constancia de registros que pueden tener cierto interés. Aunque no sean propios, puedes llegar a aportar tus citas a proyectos de mayor envergadura, de mayor calado, de los atlas que está haciendo la GEAS, también de mamíferos de Galicia, o bueno, por tus propios estudios personales. Xavi Varela, que a lo mejor conocéis algunos de Pajarero, publicó su blog personal, no sé, un pequeño trabajillo de haber ido siguiendo los atropellos que veía mellizos. ¿No? O sea, que no hay que ser simplemente tener un rigor y una constancia a la hora de tomar datos. Siempre fechas, lugar, lógicamente donde las especies y la conocéis, intentar un poco ser curiosos a la hora de tomar bibliometrías, descripciones morfológicas, etc. Y bueno, cosas que pueden llegar a resultar muy evidentes y otras que quizás ya sean para más avanzados, como puede ser en temas de fórmulas dentarias, estado de reproductor, que no hay que ir a ese nivel de detalle, pero sí tener un poco de perspicacia y bueno, un poco de afán investigador a la hora de tomar notas de cualquier registro que veáis. Una pregunta, si te encuentras eso, un animal muerto o atropellado, ¿qué llamas a...? Puedes llamar al Seprona, puedes llamar... Sí, puedes llamar al Seprona. ¿Y debes llamar? Siempre es bueno. Primero, por lo general, apartarlos si están en el medio de la vía, porque generalmente... Sí, bueno, normalmente ya el que lo atropella, el de la patada y el de la mano. Bueno, yo me he encontrado todo en el medio, pero más que porque pueda suponer un problema para otros coches, es porque luego probablemente sean carroñados por otros aves que pueden llegar a sufrir atropello también consecuentemente. Pero bueno, apartarlos y luego sí, dar aviso a las autoridades para que recojan el ejemplar. Muchas veces el ejemplar desaparece y no vuelve a aparecer más, pero sí, dar aviso. Vimos nosotros esta semana un vídeo, a lo mejor no pululando por estas redes sociales también, de creo que era un jabalí que fue atropellado en una vía del tren, quedó el cadáver en una vía del tren y había matado 30 y pico buitres. El siguiente tren que pasó, se lo estaba comiendo y nadie lo apartó, o sea, nadie, es complicado a veces en los sitios apartarlo, ¿no? Pero bueno, una carretera puede pasar cosas parecidas. Sí, de hecho, sin más lejos, este tejón que encontré yo estaba
debía estar recién atropellado de pobre. Y me tuve que parar en el coche, bajar a plaza. Y sobre todo por evitar este tipo de circunstancias, que vengan a carroñarla y el típico que se llama no va a pasar. Pero bueno, son cosas que suceden. Son cosas que suceden. Centrándonos en temas de técnicas de estudio, bueno, simplemente repasar algunas. Trampas de pelo, que no consisten en otra cosa, simplemente en montar una estructura con un pequeño atrayente oloroso para obligar, en cierto modo, a pasar a las especies por dentro de ese tubo, donde hay una tira con una sustancia pegajosa para dejar pelos. ¿Qué pasa? Es complejo, porque luego en función de esos pelos tú tienes que tener una serie de guías y aparatos electrónicos que te permitan discernir todos los pelos característicos de su especie. Tienes que llegar a reconocer de qué especie pertenece. Es una técnica relativamente sencilla de aplicar, pero compleja en llegar al resultado final, por decirlo así, ¿vale? Una que nos gusta mucho y que vamos a hacer mañana, y que me gustaría que vais a aprender fácilmente y que luego podréis replicar y hacerlo con unos materiales más que asequibles, es hacer rastros, moldes de huellas. En este caso es hacer el estudio de los indicios de fauna. No son indicios directos, pero son indicios de presencia, ¿vale? Hay varios, uno de ellos el característico es encontrar lógicamente rastros en el campo. Sobre todo pisoteos, la cuestión será después el juego de quién es quién, de una serie de características, si marcan dedos, si marcan uñas, si marcan dedos, cuántos marca uñas o no, cuál es la disposición, cuál es el tamaño. Ese juego es muy bonito, mañana lo podremos ver, tendremos más o menos éxito a la hora de ver huellas, pero al margen de tener una serie de normas básicas, de aprender a reconocer, porque claro, en mamíferos, como comentábamos el otro día por el chat, con esos comportamientos principalmente nocturnos, crepusculares, muchas veces, a no ser que hagáis lo que se llaman las esperas o los sites, es decir, me quedo aquí 2 horas y a ver si pasa algo. Yo lo hacía con Nutria, donde ya sabes que a priori tienes zona de presencia porque has detectado trinos y tal, pero obviamente te toca sentarte y esperar. Como eso no va a ser efectivo, bueno, muchas veces con indicios de excrementos, y generalmente se trabaja con la integración de indicios. No solo un indicio a veces es indicativo de la presencia de una especie, sino que tiene que haber una integración porque la huella a lo mejor no está suficientemente clara. Claro, generalmente las guías idealizan las huellas. Es decir, tú coges una guía, ves una huella de nutria, ni se ve. Pero vete al campo. Cuando veáis en el campo veréis hierbitas, palitos, una huella que marca este dedo, pero no. Para encontrar una huella perfecta no es tan sencilla a veces, como puedes llegar a tenerla aquí, aunque sea de perro, que veremos 50.000, eso sí, porque no sea fácil, pero de especies silvestres es más complejo y no siempre es muy evidente. Con lo cual, encontrar a lo mejor huella no es suficiente, pero encontrar huella y excremento sí que nos puede dar ya una indicación entre encames o esa parte que decía de integración de indicios, es decir, es ir sumando ítems para decir, bueno, pues aquí no la he visto, pero está esta especie. De hecho, muchas veces no por el hecho de ir a un sitio y no ver una especie es un cero, en el sentido de que no puedes decir que una especie no está por el hecho de que no la has detectado, pero no es que no esté. Tienes que hacer una serie de repeticiones, una serie de transectos para llegar a tomar la directriz de que allí esa especie no está presente. En resumen, vamos a intentar hacer este procedimiento. No lo haremos mañana y no lo haremos completo, porque requiere unos tiempos. Mañana probablemente os llevéis esto a casa. La cuestión es saber quiénes os animáis a llegar hasta aquí, ¿vale? Como veis, es relativamente sencillo. Aquí tenéis, si alguien ya se lo sabe y lo miró antes, ya que no diga nada. ¿A qué especies podría llevar esto? Aquí vemos, por ejemplo, que marca preguntas sencillas. ¿Marca dedos o marca pezuñas? Marca uñas. Marca unos dedos, no va con las pezuñas como puede a lo mejor ser un ciervo o un corzo. Olvido que tengo aquí un anillo. La primera. Con lo cual eso nos permite lo que decía el juego de quién es quién. Bueno, si no marca pezuñas, puedo olvidarme de arqueodáctilo, me puedo olvidar de corzo, me puedo olvidar de ciervo, me quedo con esto. Bueno, el tamaño de la huella también es referencia
referencia de un posible tamaño, pero también el tema de dedos o características. En este caso, ¿llama algo la atención de esta huella? No. Aunque no, esto será más para hablar allí en campo, con lo cual no quiero extender mucho. Aquí veríamos dedos. Esta sería la almohadilla principal y la almohadilla secundaria, ¿vale? Esto es como nuestra mano. Sería como marcar esto y los dedos. Bueno, aquí lo característico sobre todo es esta línea que une estos 5 dedos. Que en este caso es la membrana interdigital de la mano de una mujer. ¿Vale? Esto es muy complejo de ver en campo porque muchas veces la huella no es tan evidente, tiene que darse las condiciones del paso del animal, del sustrato por el que ha pasado y luego, lógicamente, y más importante, que el molde de la huella te salga bien. ¿Vale? No os preocupéis si la primera vez no os sale bien, mañana haremos un intento, explicaremos todo el procedimiento, buscaréis huellas, llevaremos moldes incluso porque queréis hacer alguna, pero bueno, podéis hacer la vida que queráis y ya no es tanto la de seleccionar la de la especie favorita, sino como la de aprender la técnica. ¿Vale? Muy sencillo, con escayola, lo haremos con la escayola de las casas y mañana os llevaremos lo que decía, intentando llevaros algo así a campo hasta llegar a este punto en el que tendréis que pasar el proceso de limpieza, secado y pintado. ¿Vale? Pero es muy sencillo. De hecho, aquí veis cómo haremos. Y bueno, también se pueden hacer los moldes y los podéis llevar las huellas a veces en láminas de acetato, bueno, pintadas simplemente con una hoja transparente que podemos llevar también y con un indeleble hacerte las formas. Pero bueno, con estos que ahora nos usan papeles bastante chulos. Otras técnicas luego ya es hacerlas con resina. ¿Qué pasa? Las resinas son termopores tóxicos, son más complicados y no queremos que se nos desmayen. ¿Vale? Vamos a hacerlo como siempre. Como os decía, otros indicios, buscar entradas de galerías, buscar por supuesto excrementos, buscar piñas roídas, aquí tenemos por ejemplo ¿queréis que las pase? Lo pedís, luego os levantáis y veis todo si queréis, o cuando hay pasamos varias huellas aquí. Pero bueno, piñas roídas, yo siempre os recomiendo lo de siempre. Todo rastro, indicio, huella que os queráis llevar a vuestra casa, permiso, ¿no? Identificarlo siempre, ¿vale? Si sabéis de qué especie se trata, con el nombre del recolector, o si es cedida, la fecha y el lugar. Porque ya os lo digo y pasa, que hoy os acordáis, mañana también, pero al cabo de un año o dos ya os acordáis que yo me cogí esto y os vais haciendo vuestra propia colección. En las huellas yo lo hago también, pero ya me lo pongo por detrás. Pintáis y os queda pequeño. Y os vais, bueno, los que tengáis un poquito más de intriga, pues os vais haciendo vosotros vuestra propia colección. Por supuesto, la técnica de estudios es la instalación y seguimiento de diferentes refugios de fauna. Aquí nos veis esto es en el CIAM, en el Centro de Investigaciones Agrarias de Nuevo Redondo, colocando refugios de murciélagos. No hablamos de cajas nido, hablamos de refugios en este caso. Aquí estaba Santi con unos instrumentos de aparatos de mano haciendo una revisión de esos refugios de fauna para quirópteros. Esto ya es en Casa Chancela, esto es en Casa Grande de Chancela, donde instalamos también una serie de refugios, concretamente para erizo, y aquí también más de murciélago. ¿Vale? Y otras técnicas sería el análisis de las egagrófilas. Las egagrófilas ya tuvisteis el toque de ornitología, ya sabréis lo que es, ¿vale? Aquellos restos que no pueden ser digeridos por las aves de rapiña y son regurgitados. Pero una vez disgregados podemos llegar a ver, bueno, aquí podéis ver unas cuantas, muchas, y podéis llegar a ver todos los cráneos de los microbios. De hecho, muchos estudios de roedores, de insectívoros, se hacen no en base a la detección, captura, trasplante de las propias especies, sino al análisis de las egagrófilas, que te hacen un trabajo muchísimo más sencillo. Y puedes llegar a determinar, sabiendo que las aves rapaces tienen buena recolección, qué especies de micromamíferos hay en un radio determinado con este tipo de análisis. ¿Los refugios se hacen una vez que detectas que hay una especie? No necesariamente. No, los haces... No necesariamente. Puedes hacer un recurso para potenciar la presencia de especies aquí que no hayas detectado a priori. ¿Y los usan? Sí, los usan. Eso sí, no es una ciencia exacta. Entonces, habilitas un recurso que puede llegar a usar. Pero si ya tenía, por
por ejemplo, un museo puede tener un refugio que es suficiente y cómodo en el árbol de enfrente, se van a quedar en el árbol de enfrente. Con lo cual, bueno, estos generalmente se instalan en zonas donde, bueno, pues, o carecen de esos huecos naturales, o tú quieres ayudar a potenciar la presencia de esos pequeños entornos, por los motivos. Lógicamente, tienes que ser plausible que las especies lleguen allí. Porque pongamos aquí en Santa Margarita un nido de cigüeña, es complicado que te vean. Por eso preguntaba Claro, tiene que haber, Siempre, claro. el hábitat tiene que ser propicio para la presencia de las especies. O haberlos, o ser zonas donde las hay cerca, pero aquí no, ese tipo de circunstancias. Eso es, sí, lógico, porque si no sería irrisorio pues, poner aquí una, lo que dices, una cigüeña. Podemos sentarnos a esperar. Pero al margen de este análisis también existe lo que se llama los trampeos directos, ¿vale? Aquí me veis a mí con más pelo y más joven, haciendo un trampeo, no se ve bien en la foto, no se ve nada bien en la foto. Apaga un segundo solo, bueno, sí, a ver si se ve mejor. Aquí la veis, ahora un poquito mejor, como una rata de agua. ¿Vale? Esto es una rata de agua, esto es un trampeo, esto es se llama una trampa tipo Sherman, ¿vale? Esto fue un estudio cuando trabajé allí en los Jardines del Duero. Detectamos una serie de situaciones y queríamos tomar una serie de muestras. Siempre cuento un poco la película porque no os quiero contar. Cuando procedimos a anestesiarla para tomar biometrías dentro de una furgoneta, se nos trabajó la rata de agua dentro de la furgoneta. Y madre mía de mi corazón. O sea, al final, esto fueron como, no sé, 2-3 meses de protocolos, de estudiar el protocolo internamente en la universidad, bueno, las dosis de los anestésicos, el procedimiento de trampeo, las fichas técnicas, todo implementado, pero hay caray cuando llegas aquí. Y tienes ya un ejemplar de 30 centímetros de rata, y voy con un compañero y dice, cógela tú, no, cógela tú. Y bueno, el ejemplar está ahí, ya veis que realmente siempre hay que intentar acondicionar y minimizar los impactos en estos ejemplares, porque cuando quedan aquí tienen que tener una zona donde se puedan alimentar, pasar la noche al calor en la vegetación seca. Y bueno, al final la conseguimos coger, la conseguimos anestesiar, uno se llevó un pequeño mordisco allí y bueno, el ejemplar volvió libre y feliz y nosotros con un susto de carajo. Pero bueno, trampeos es una práctica muy complicada de llevar a cabo, requiere una serie de autorizaciones más complejas todavía. Incluso luego está lo que yo siempre digo, ese factor inherente a todos los estudios de campo, que es el factor HP, que es el factor hijo puta, porque siempre hay alguien que llega al campo y se quiere apropiar de lo ajeno y a mí me llegaron a robar trampas de estas instaladas en campo. O sea, por muy identificadas que las tengas, por muy ocultas, por muy informado que pongas que forman parte de un proyecto de investigación de la universidad, no sé qué, la gente no entiende muchas veces esa realidad. Y yo más que la pérdida material y de importe, fue más la pérdida de información, porque no supe nunca si esas trampas que se llevaron habían tenido ejemplares, habían capturado o no. Pero es algo del trabajo de campo, por lo que no se sabe. Y una técnica súper chula, que mañana aprenderéis también sobre ella, es una que nos enganchó muchísimo cuando empezamos con el proyecto de Gato Montés, que es el fototrampeo, ¿vale? El fototrampeo, ¿hay alguien que no la haya visto nunca esta palabra? ¿Sabéis lo que es? Básicamente es este elemento de aquí. Consiste en la instalación de cámaras con un sensor de movimiento en campo para que registren la fauna del entorno, ¿vale? Se programan, se instalan y con ese sensor pues, pueden estar X tiempo haciendo vídeos, fotos, de todo lo que les pase cerca. La técnica es relativamente sencilla y luego tú te puedes complicar todo lo que quieras y más, ¿vale? ¿Dónde se suelen colocar? Lógicamente, alejadas de vías donde tenga mucho tránsito de personas, ocultas entre la naturaleza, aprovechando cruces o las sendas de fauna. Es decir, estas autopistas se utilizan la fauna para minimizar el esfuerzo. Se usan sus propios caminos, no tanto los transitados por nosotros, tienen sus propias sendas, y buscar esos cruces, alejarte un poco, y luego tirar el camuflaje, de colocarlas, de si las estás colocando bien o no, y luego, por supuesto, el hecho de ir a revisarlas después.
Nosotros, lo que veréis, tenemos 3 cámaras ahora mismo grabando en CCL, que mañana iremos a ver. Aprenderéis la técnica, aprenderéis cómo se utilizan, veremos si han registrado algo o no, y es algo que realmente para usar, igual que hablábamos antes del permiso, también nosotros hemos tenido que pedir permisos para aplicar esta técnica de todo trampeo. Y aunque sabemos que hay gente que tiene cámaras de trampeo colocadas por ahí y ni permisos ni nada. Pero bueno, el primer éxito siempre lo decimos, es llegar al campo y que la cámara siga allí. Ese es el primero de los éxitos, por el factor que os comentaba hace un momento, básicamente. También es cierto, hay que decir que hemos llegado a instalar cámaras en ciertos puntos que hemos dicho que si alguien llega hasta ahí, la veis, la lleva, se la merece. Estaba tan perdida, y tan oculta que es que no había manera humana de que alguien llegase allí. Pero bueno, esa en concreto. Esta en concreto, esta cámara, hoy día, Sí. 4 años después, uno de los compañeros, Juan, sobre todo, sigue yendo a ese mismo punto y esa cámara ha grabado de todo. O sea, pero yo creo que no sé. De lo que podía grabar, yo creo que... Desde ratoneros hasta corzo, zorro, jineta, tejón, Ciervos. mata, ciervos, de todo. En el mismo punto. En el mismo punto, siempre, la misma cámara. Para que se... O sea, tiene el reflejo de que al final esas mismas sendas las aprovechan por un montón de especies. Y la verdad es que es mágico. Llegas con los nervios, quieres revisar la cámara, bueno, y a veces tienes la sorpresa de encontrarte esas especies, pero, y esto lo puede decir muy bien Manu, claro, estos son horas y horas de grabaciones, y a veces de grabaciones de nada, o de una oveja, o de una araña que decidió hacer la tela de la araña adelante y tiene 100 vídeos de la araña, o como nos ha pasado con el FIAM, de ponerle cómo pastorean a las vacas, pues tienes 100 vídeos de vacas por un lado o por otro, y todo eso te lo tienes que comer en casa, visualizarlos, ir despacio, y claro, te quedas con lo bueno, pero no sé más cuántas horas habrás invertido revisando vídeos, pero... Vídeos buenos tenemos 2000, la tasa regularmente es de 70 a 1, vamos. Claro, que errores se pueden dar muchos. ¿No lo tenéis sincronizado con un ordenador? ¿Qué tipo de cámara es? Es una cámara convencional, bueno, convencional. Un programa, una tarjeta SD. Ah, grabando y grabando así. Claro, eso depende de cómo lo programas. Esto es el programa, digamos que la cámara así como tal no vale nada, en el sentido de que quedaría con la última programación que estaba definida. Esto se le inserta aquí un mando que veréis mañana, con ese mando tú le programas la cámara. Si quieres que te haga vídeos más o menos largos, y en vez de vídeos quiero fotos y quiero vídeos. Va con pilas, no va con baterías, no tiene flash, usan LED. Pues imaginaros que quieres grabar fauna, le sacas un fuego a hacer flash, aparte de que se usaría todo, la batería duraría nada. Y son 8 pilas lo que lleva cada cámara. Graba la tarjeta de memoria y tú las descargas allí y iremos mañana con una tablet y lo tenemos in situ. ¿Qué pasa? Hay cámaras que sí que tú, creo que no sé cuánto era el coste del servicio, que tú puedes decir Tienes que tener, le metes una tarjeta de telefonía móvil, tiene una conexión, te los manda por, normalmente los que hay en el mercado te los manda por SMS. O sea, te mandan un MMS avisándote de que ha grabado algo, te mandan una captura de pantalla de que vídeos no te pueden mandar. Pero claro, tienes que tener una tarjeta SIM metida dentro. Entonces, si te pasa algo con la cámara, se te lleva la tarjeta SIM. ¿Cuánto es bueno invertir en esto? Te puedes gastar desde cámaras de 60, 70, 80 euros hasta 300, 400, 500 euros, depende de tú lo que quieras invertir. Tienes que darte cuenta que es un recurso que va a tener en el campo. Se puede llegar a estar aquí, bueno, 15 días, un mes, así. Estas andan sobre los 150, pero claro, hay que ver que antiguamente los dispositivos que se ponían, aparte de ser mucho más rudimentarios, eran o cámaras sencillitas de 24 fotos en carrete y una placa metálica que es la que pisaba el bicho para sacar la foto, o si no, las fotos buenas que se veían como esas de foto que aparecen en el vídeo. Ese tipo de fotos se montan más parafernales con cámaras reflex, flashes, deflectores, etc. en Excel para sacar eso, ¿no? Entonces, claro, antiguamente las cámaras que se ponían para sacar buenas calidades eran medios de 600, 700, 800 euros mínimo, y estas no son de las más sencillitas, tampoco de las mejores, pero andan sobre unos 150 euros cada una. Para que os saquéis un ejemplo, Sonex nos había contado que en el invernadorio, cuando fue por el tema del lío, habían puesto 70 y pico y en una temporada le habían teclado 30 y algo. O sea que, porque os hagáis idea de las pérdidas que te puede ocasionar. También tienes que valorar para qué finalidad quieres tú la información que te va a aportar las cámaras. Si necesitas vídeos que simplemente te identifiquen la especie, si no, si necesitas registrar comportamientos.
inversión. Porque al final es un dinero. Imagínate eso, que te has gastado 500 euros por cámara y te cobran 30. Te acaba con el proyecto y con el bolsillo. Ya se vienen sensores de movimiento, esas acciones son mucho más caras. No, estas tienen Todos cosas. tienen el alcance. Mañana lo veremos, ¿no? Esas dos cámaras que tienes ahí, la negra de atrás, tiene dos sensores hacia los lados y tiene luz negra, que es menos visible de noche. Mañana lo veremos. Y la de adelante es luz infrarroja, de noche graba en blanco y negro, con esa luz, y de día graba en color, ¿no? Lo mismo que la de atrás. La de adelante de noche se ve un color rojo, cada vez que se enciende, y la de atrás no se ve absolutamente nada. Es luz negra completamente y no se ve. Es un poquito mejor que nada. Claro. Luego también pues, los sensores te pueden tener un óptimo de grabación a lo mejor a los 2-3 metros de la cámara, te pueden llegar a captar a lo mejor algo que va a ser a 7-8 metros, pues lógicamente Como decías que veías horas y horas y horas, pensé que la dejaba grabando toda la noche y luego lo ibas viendo o algo así. Sí. ¿No te refieres a que se acciona Se por acciona el- sola. se selecciona. Claro, lo que pasa es que tú cuando vas a descargarla, ahí tienes una tarjeta, a lo mejor de 16 gigas o de 8 gigas, y te graba vídeos de medio minuto, y a lo mejor cuando llegues te tienes 150 vídeos de medio minuto que te tienes que pasar segundo a segundo, porque a veces te sale el bicho por la parte trasera, o sea, no siempre estamos viendo cortos, ¿no? Claro, A veces al vídeo, a la cámara le puedes decir, grábame vídeos de 35 segundos, de 40, de un minuto, y grábame vídeos con un lapso de tiempo entre vídeo y vídeo de X, porque a lo mejor no quieres una continuidad, o puedes restringir el horario del día en el que quieres que esté activa la cámara. Tienes varias configuraciones, luego lógicamente los vídeos en HD con sonidos, sin sonidos estamos tienen audio, por ejemplo. Pero bueno, hay mucha. Pero bueno, es una técnica estupenda. O sea, o tempo de grabación ten que estar, tens que decir tú, non pode gravar mentre haya movimiento despois parar, non? hay modelos que sí que te lo permiten, pero no siempre es recomendable por lo siguiente. Nosotros nos pasa muchas veces el tema de las vacas, ya no solo de las vacas, es que a veces un zorro o un apoyo silbar, que es un ratón de campo, se te pone delante y se te tira 3/4 de delante. Entonces, claro, te agota la batería simplemente la ponemos, ¿no? Entonces, lo ideal es, tú lo que quieres es detectarlo normalmente, ¿no? Lo que quieres no es grabar su vida y aventuras delante de la cámara. Por eso la fauna al principio es reacia, grabar el zorro, los jabalíes, al principio va haciendo la progresión de los vídeos, y ves como al principio están muy en distancia, y luego ven que existe riesgo, se van acercando, y luego ya allí, pues, decía el zorro, pues tienes el zorro todo, tiras allí pasando por delante. Pero bueno, no tenía mucho de mañana de eso. Aquí veis, por ejemplo, bueno, generalmente también cerca de la cámara. Por lo que estas cámaras no hacéis estrategias como poner alimentos. Ahora pues, Ah, lo que no se trata nunca es de alimentar a la fauna silvestre de manera artificial. Lo que sí se hace, y de hecho veis aquí que es más una pasta, en este caso que generalmente es grasa animal, lo que se pretende es, como esto tiene un sensor de movimiento y tiene unos retardos, es decir, entre que la cámara detecta un movimiento, salta el sensor, se pone a grabar y tal, a veces el animal puede desarrollar o te coge la cosa. Con lo cual, lo que se intenta hacer aquí es, impregnando a lo mejor sobre los propios troncos o una piedra que te des la vuelta, hacer lo que se llama un cebo eroso. Es más que darles alimento, es que el animal que pasa por ahí se pare a olisquear, escarbe y bueno, lo tengas ahí un tiempo para que la cámara le dé margen a grabar y tengas un vídeo más reciente. Y bueno, pues empiezas a descubrir las diferentes especies que te van pasando por ahí. Pero también, igual que con lo de los cuernos, yo creo que en espacios naturales protegidos no te permiten utilizar atrayentes olorosos para hacer fotografías. Todo se hace autorización. Tienes que pedirlo bajo una autorización. Sí, todo. Porque te piden hasta las especies objeto. Que normalmente cuando haces, a nosotros por ejemplo la mariposa nos pide, ¿qué especies vas a estudiar? Y es que yo voy a un sitio para saber lo que hay, ¿no? Pero bueno, es complicado. Y bueno, y aquí un pequeño ejemplo de qué puede aparecer en las cámaras de Ahí tenéis al macho del corzo, está en la misma cámara, aquí tenéis una malta.
¿Veis? Ahí está. El cebo oloroso está aquí. Tenéis el lado de todos. Tenéis la mano. El fondo de ceferri. Misma cámara en ceferri. Filete. Esto es curioso, mira que compone. Fueron explicando. Se levanta. Este es el amigo de Ron, fijando que se llegan a acercar hasta el punto de que él mismo con la pata nos tiró la cámara. Imaginaros la escena de llegar a revisar tus propias cámaras de fotografía, ver la cámara tirada y dices, bueno, aquí no hay alguien aquí, ya no pongo la cámara y todo su piso, y luego descargas los vídeos y te encuentras casi que un tejón que te ha tirado la cámara. Y ya para terminar, simplemente el tema de fauna marina, un poco por si alguien se quiere involucrar. Hoy día lo tenemos bastante cerrado, que un grupo de compañeros, principalmente, bueno, 3 somos los que estamos en el permiso, con el tema de animales marinos. ¿Cómo colaboramos desde Hábitat con el tema de fauna marina? Participando en la red de varamientos de Galicia, ¿vale? Hoy día la CEMA es la única asociación de toda Galicia que tiene convenio con la Xunta para la asistencia a la fauna marina. Hablamos de cetáceos, hablamos de pelonios, hablamos incluso de pinípedos también, que son carnívoros, como comentábamos antes. Lo que hacen ellos, como todas las asociaciones, es pedir ayuda a la hora de echar una mano para la asistencia a esos varamientos. ¿Por qué? Porque ellos también hacen embarques para hacer fotoidentificación, que eso si alguno quiere de manera particular contactar con ellos sabéis que tienen la base en el rover, y hacen allí embarques y se pueden hacer colaboraciones con ellos, y a veces piden que les ayuden a la hora de hacer cuidados con alguna foca que están recuperando, etc. Bueno, ya es algo que tendríais que avanzar con ellos de manera particular. ¿Qué hacemos desde el grupo? Ayudarles en la red de varamientos en una zona acotada que nosotros podemos abarcar, por decirlo así. Nosotros desde lo que viene siendo Bargañán hasta Pontedeume, cuando se produce algún varamiento en ese tramo, nos damos avisos y la intención es asistir rápidamente a ese varamiento para hacer una toma de biometrías y muestras. Hemos tenido ya varias jornadas con ellos, hemos aprendido un poco de mano de ellos y ahora ya de manera particular pues asistimos nosotros mismos a diferentes varamientos. Hábitat es socio fundador de la CEMA. Desde que la CEMA se fundó, Hábitat es una de las entidades socias de la CEMA. ¿Y qué hacemos? Cuando se da un aviso, ya ha aparecido un delfín común en la playa de Barrañán. Automáticamente, los que sabemos que estamos en esa zona, lógicamente dentro de nuestras capacidades y recursos, nos damos aviso en plan, oye, pues mañana, ¿qué pasa? Esto tiene que ser generalmente algo como muy inmediato, lo más inmediato posible, porque es ejemplar. O lo pueden retirar los servicios de limpieza, se lo puede llevar la marea. Con lo cual, ¿qué hacemos? Aquí tenemos lo que veis, unos kits preparados de asistencia a varamientos, unas carpetas donde tenemos la documentación necesaria para establecer lo que se llaman las fichas de biometrías y necropsias, ¿vale? Que es generalmente tomar los datos más necesarios para que ese ejemplar que ya ha aparecido varado, por lo menos pueda reportar información para por un lado para los estudios que está haciendo la CEMA y la información que tiene que remitir a la Xunta, y también las colaboraciones con diferentes tesis que están haciendo para estudios de contaminantes, materiales pesados, etc., recogiendo esas muestras en los ejemplares. Pues nos cogemos los kits en cuanto nos damos el aviso y nos vamos a esa playa y, lógicamente, como hablábamos hace un momento, con las autorizaciones necesarias. En este caso somos 3 compañeros de Hábitat los que tenemos autorización expresa de la Xunta para poder asistir a los varamientos. Estamos ella, otra compañera Fanny y yo, y vamos de la mano con quien pueda. Nos escapamos, aquí veis, por ejemplo, esto es la playa de Alba, con ella y con Manu, y intentamos registrar por lo menos toda esta información de aquí, que es una serie de biometrías, una serie de medidas que son muy fáciles de tomar con el ejemplar, se aprenden sencillamente, y luego, bueno, otra serie de datos que necesitamos complementar, por supuesto, el nombre de la especie, la zona, el día, y luego temas de fórmula dentaria, entre otras características que si alguien se anima a colaborar aquí, ya le iríamos explicando poco a poco.
Por suerte, cuando alguien de la FEMA puede venir al badamiento porque ha sido un ejemplar característico o les coge también a ellos por la zona, que ellos están normalmente más abajo, se pueden llegar a hacer necropsias in situ con ellos. Son un poco gore, nunca mejor dicho, pero se aprende muchísimo, ¿vale? Normalmente vienen con algún veterinario, con los propios de la FEMA. Hemos hecho alguna también en la propia universidad, como ejemplo, a ver si a lo largo del año podemos hacer algo más con ellos. Pero se aprende una barbaridad de anatomía de los cetáceos haciendo una necropsia. ¿Qué circunstancias se dan? Aquí ya me veis a mí, gallumbos, sacando a un delfín varado con ella, en este caso un delfín común, pues tomando en este caso todos los datos y las dimensiones pertinentes. ¿Qué se suele ¿Qué solemos tomar nosotros mínimamente? Muestras de diente, muestras de piel y luego muestras de grasa, piel y músculo, ¿vale? Eso se hace una serie de cortes a bisturí, se guardan bien en alcohol de 70, 96 o van a congelación. De hecho, ahí tenemos un congelador donde guardamos algunas muestras que luego posteriormente, cuando coincidamos con los compañeros de la FEMA, les daremos para que ellos hagan las analíticas. Pues bueno, hemos atendido al delfín común, hemos atendido también al delfín listado, que es este más pequeñita, de rarita, con estas líneas características. Hemos atendido a roaces, hemos atendido a calderones. En este caso era un neonato, porque se veían los pliegues fetales, un ejemplar así pequeñinos, muy curioso. Ya veis cómo son las salidas pectorales y la dorsal que se hablaba en forma de hoz. Eso es el puerto aquí el puerto de La Coruña, lo pongo aquí. Generalmente, pues sí, son ejemplares parados, sangran, no han tenido los cazos, están heridos, esas marcas hay que también tomar anotaciones, etc. Pero la verdad es que es sobrecogedor poder asistir a los tratamientos. Y luego ya quizá lo más espectacular que nos ha pasado también. Hablábamos antes de las barbas, aquí tenéis un roscual común. Mirad la diferenciación del roscual común, como tiene un tercio de las barbas en blanco y otras en negro, característico de la especie. Aquí hablamos de un ejemplar que medía 15 metros, que aparece en la playa de Badares. Os acordaréis, a lo mejor lo veríais en 2019. Este ejemplar hoy día está enterrado allí en Badares. Se hizo un convenio con el ayuntamiento y está en una finca, allí estará un tiempo, que la microfauna solo haga su trabajo, y la idea es musealizarlo finalmente, el esqueleto del animal. Esto me acuerdo que intentaban desde una retroexcavadora, desde tierra y otra desde la arena, intentando empujar al bicho. Eso no salía ahí, al final hubo que sacarlo a trozos. Y esta es la que os decía, que es de donde recogí yo las barbas que os enseñé antes, de esta ballena blanca. Aquí hablamos del ejemplar de este era un joven también, era 4,5 metros de ballena, que era la que apareció en el puerto de Cayón. A esta le hicimos la necropsia in situ. Vino una chica de luz, tuvo ahí un reatiño y pudimos ver de dónde parten los sonidos de baja frecuencia que emiten, tienen una forma por debajo del aventador, donde respiran, y nada, desde ahí impulsan y emiten esos sonidos que se difunden en el agua del mar hasta cientos de kilómetros. Es una pasada. Y hasta aquí. Yo creo que Si están parados y vivos. Ahí hay dos procedimientos. De hecho, vamos a hacer con FEMA, ya les pedí cuando les decida venir por aquí, hagamos un simulacro, sobre todo con temas de delfines. Claro, si hay un varamiento de una ballena en vivo que ya pasó, no pudieron cerrarle, muchas veces hay que eutanasiar de la manera más cruenta posible, pero el animal, date cuenta que está tan preparado anatómicamente para la vida en el agua que en tierra es que se ahoga. El peso de los órganos no dan respirados y sufren muchísimo. Y con delfines hay que tener también mucho cuidado porque claro, los delfines tienen una respiración voluntaria. Pueden dejar de respirar de manera voluntaria. Y muchas veces las muertes se producen por asfixia, no por ahogamiento. Con lo cual, bueno, a veces esos comportamientos, ahora cuando vemos un ejemplar, un delfín que pueda varar vivo, de acercarse muchísima gente, de tomar fotos, tal, el animal se estresa
deja de respirar y se muere. Me enfado y no respiro. Y se muere. Con lo cual hay que aproximarse muy despacio, no puede haber tratamientos, tiene que haber, ¿no? Se habla de poder llevar unas toallas y saber manejar al animal. Bueno, hay una serie de pautas, por supuesto, siempre intentar contar con gente que tenga ya ciertos Pero conocimientos. también tenéis que hacer las mediciones mientras. No. Si es un ejemplar vivo, la prioridad es que vuelva al agua y si todo va bien, que siga su camino. No somos biología, tenemos que ser algo secundario, si ya no hay nada que hacer, a menos que reporten una información científica. Y por mi parte... No tengo ni la más remota idea, y mi idea ahora era dar paso a la tercera parte, que era lo que no habíamos hecho nunca. Esto ya depende un poco también de vosotros, si queréis algunos de estos tenéis que marchar. Mi idea era un poco promover este debate para tener